Bueno, entonces en esta segunda parte de la clase dijimos que nos vamos a concentrar un poquito en lo que son las diferentes manifestaciones de la función semiótica o función simbólica. En este texto en general aparece como sinónimos. Cuando hablamos de semántico, la semiótica se refiere a eso, a los significados que nosotros le atribuimos a los objetos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas distintas manifestaciones de la función simbólica y que se van evidenciando desde el momento en donde nuestras capacidades intelectuales van haciendo este salto que decimos que es como estructural de una inteligencia sensorio-motora a una inteligencia que va a empezar a operar representacionalmente y que por eso vamos a entrar, como quien dice, un nuevo periodo intelectual, diría Piaget? Bueno, esas diferentes expresiones van a ser las de la imitación diferida, las del juego simbólico, las imágenes mentales, el dibujo, por supuesto que el lenguaje va a ser el más evidente, ¿sí? Vamos a trabajar con este cuadrito, vamos a leerlo, que está, yo siempre digo que estos cuadritos eh, resumen muy bien en el texto del Val. Del Val es un autor que está muy inspirado, por supuesto, que en todas las ideas de Piaget. Del Val es un autor español que trabajó incluso, no creo que no con Piaget, pero con discípulos de Piaget. Entonces muchas de las ideas centrales de Jean Piaget han incidido en su modo también de comprender y desarrollar estos temas, ¿sí? Jean Piaget fue un epistemólogo y biólogo y psicólogo ginebrino, en donde nosotros en las unidades en que veíamos los distintos modelos teóricos habíamos visto que la posición de él es lo que se denomina constructivista, es decir, él sobre todo le interesa ese rol activo que nosotros como organismos vamos a tener en el proceso de adaptación a nuestro medio. Es decir, él sobre todo pone el foco en cómo las capacidades intelectivas de la condición de los seres vivos tiene que ver con que uno asume un rol muy activo en el proceso de adaptarnos a la realidad. No es que ese proceso de adaptación sea algo pasivo y sea algo que madurativamente se va a ir como desplegando, sino que al contrario va a requerir de los participantes en el proceso de la adaptación de toda la puesta en juego de estas capacidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Dice, hacia el año y medio de la vida empieza a desarrollarse la capacidad de utilización de significantes diferenciados de los significados. Es decir, símbolos y signos. Ven que no menciona las señales porque en realidad las señales ya hasta previo a esta edad ya estaban empezando a aparecer. Las siguientes manifestaciones testimonian la aparición de esta capacidad. ¿Cuáles son esas evidencias de que está emergiendo la capacidad simbólica? Bueno, la imitación diferida, ¿sí? ¿Qué es esto de la imitación diferida? La imitación diferida implica que vos estás representando un modelo, pero no en presencia de ese modelo. Es decir, cuando vos no estás viendo un modelo y sin embargo podés hacer una representación de ese modelo, es que en algún punto está dando la pauta de que uno tiene algún tipo de memoria, algún tipo de registro de eso que ha visto, de eso que ha observado en algún momento y que ya no estando presente para la mirada, uno igualmente lo pueda desempeñar. En la condición humana nosotros somos seres de imitación, tenemos una enorme capacidad y facilidad para imitar y para aprender por estrategias de modelado. Lo hemos visto también cuando hablamos en algún momento del conductismo y de las ideas de Albert Bandura, uno de los que más insisten en que muchísimos de nuestros aprendizajes son por modelado, por el modelado que otros nos dan y uno por un efecto mimético uno copia muchos comportamientos y uno repite muchos comportamientos que ve en modelos.
Bueno, en esto de la imitación parece ser que hay incluso imitaciones que uno desde recién nacido realiza y pareciera ser que tienen como componentes hasta reflejos algunas cuestiones miméticas que uno toma del entorno. Luego se perderían y luego se recuperarían en el momento en que ya empiezan a hacer expresión de esto, de una capacidad representacional. Más temprano en el desarrollo se producen imitaciones, ¿sí? Si uno les abre la boca a los chicos o a los pequeños, ellos también empiezan a imitar eso que están observando. Pero la clave, digamos, sería cuando ya pueden empezar a hacer imitaciones, aun cuando el modelo no está presente. Todas las tareas de imitación dan la pauta de que el niño está haciendo enormes esfuerzos de adaptación en términos de acomodación, porque Piaget tiene como una idea de que los procesos intelectuales implican siempre un equilibrio, por eso habla de procesos de equilibración entre el organismo y el contexto, con dos tipos de modalidades fundamentales en esa cuestión adaptativa, que son los procesos de asimilación y los procesos de acomodación. En la asimilación predominan las estructuras internas sobre la realidad externa. Es decir, es como que la realidad externa se asimila a las estructuras internas, ¿sí? Vamos a ver que en el juego simbólico, por ejemplo, una caja se transforma en una casa o en un auto, por ejemplo. Entonces, objetivamente, la realidad fáctica es una caja, pero en términos asimilativos se ha transformado según requerimientos de las estructuras internas que están en contacto entre este organismo y este medio externo y se han asimilado a las estructuras propias. En cambio, en los procesos de imitación es mayor el impacto de procesos de acomodación, es decir, es el organismo el que se ajusta a la realidad externa, a los modelos que nos está dando la realidad externa. Es como si yo dijera, bueno, cuando la caja se transforma en caja, en algún punto es que nosotros nos hemos acomodado a la realidad externa y no al revés. La realidad externa moldarse a nuestras estructuras internas. Bueno, en la imitación predominan los procesos de acomodación. En el juego predominan los procesos de asimilación. Ahí dice que el juego simbólico, dice, a partir de ahora, el juego no es solo un juego que consiste en ejercitar capacidades o acciones del sujeto. ¿Por qué? Porque en algún punto en el juego no es que uno no juegue previo a esta etapa. Hay juegos que son los que se denominan los juegos funcionales. Es decir, los niñitos, piensen ustedes cómo se divierten con sonajeros, cómo se divierten muchísimo también en todo el proceso del aprendizaje de la locomoción, el ponerse de pie, el aferrarse, el balancearse en una cuna, en los andadores ni les cuento, aunque tienen algunas contraindicaciones los de los andadores que los ponen a los niñitos, pero digamos hay como toda una serie de actividades que uno ve que el niño las disfruta, las degusta, es decir, que tienen como todos los componentes muy placenteros de lo lúdico, pero ese ludismo es un ludismo previo al simbolismo, por eso no se habla de un juego simbólico todavía, sino que se habla de un juego como funcional, en donde el placer está puesto en el ejercicio de capacidades funcionales que está teniendo el organismo para interactuar con la realidad. Pero se trata todavía de una interacción en un plano funcional, en un plano, como quien dice, concreto de esto que es lo sensorio motor que hemos hablado de la inteligencia previa. En cambio acá, cuando hablamos de juego simbólico, es algo que ya no es solo el ejercicio de capacidades o acciones, sino que se empiezan a producir situaciones de una manera simbólica, dando un significado a elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella. Por ejemplo, en el caso de los niños, juegos simbólicos son todos aquellos en donde se empiezan como a producir escenas en donde los objetos, por ejemplo,
toman vida. Uno va a ver que el niño, hay mucho en el juego simbólico, hay mucho del como si. Es decir, el niño juega como si estuviera durmiendo, como si estuviera comiendo, como si estuviera, qué sé yo, como si estuviera leyendo. Eso, los chicos muchas veces juegan a leer mucho antes de que tengan la posibilidad de leer. Juegan a leer con los libros muchísimo antes de que tengan posibilidades concretas de poder efectivamente realizar la lectura. Por supuesto que el juego es la vía regia, cuando digo regia me refiero a real, es la vía regia de desarrollo infantil, es una expresión muy nítida de despliegue de capacidades para adaptarse a la realidad, es una expresión muy nítida de la apropiación de ciertos aspectos de la realidad que el niño ha tenido y como experiencias que muchas veces los niños primero las vivencian en modos más pasivos y después de repente a través del juego empiezan a dar cuenta de un dominio de esa realidad de un modo mucho más activo. Por ejemplo, en las experiencias que los niños tienen cuando van al pediatra o van a tener, qué sé yo, pasar por una vacuna, todo tipo de experiencias en donde ellos viven quizás pasivamente algunas situaciones y que después ellos las recrean activamente con sus muñecos, con sus objetos. Entonces en ese juego simbólico en donde de repente son ellos quienes representan a la mamá o al papá, los juegos así de roles, o a la doctora, mi nena tiene su valijita de médica, me toma la temperatura, me ausculta como la doctora también le ha hecho a ella. Entonces, todo ese tipo de representaciones van dando la pauta de cómo el juego es un símbolo muy significativo de un proceso que se está dando, que es poder apropiarse paulatinamente cada vez más de la realidad. Y muchas veces en estos juegos hay apropiaciones de los guiones que la realidad social te va también, como quien dice, proponiendo y te va invitando a que uno vaya en un proceso como de socialización, aprendiendo a través también de lo lúdico, de los guiones comportamentales que van definiendo nuestra pertenencia, como quien dice, a la especie. Es decir, piensen ustedes que es también un guión como, qué sé yo, jugar a tomar el té o una casita y cómo entrar, cómo habitarla, cómo ordenarla. Bueno, todos esos son como de guiones que también el juego simbólico va posibilitando que se desplieguen. Es muy evidente que la capacidad lúdica de un niño habla de su psiquismo y de su salud mental, ¿sí? Es decir, nosotros tendríamos que estar muy preocupados si viésemos que un niño no juega. Es decir, las dificultades para que haya un juego simbólico serían expresiones tristes de algún tipo de trastorno en el proceso de desarrollo. Los niños sanos juegan. Los niños saludables, que están teniendo un proceso de desarrollo saludable, juegan y juegan muchísimas horas diarias, como quien dice, ¿sí? Bueno, además del juego simbólico, otra expresión de la capacidad representacional es el de la imagen mental. Las imágenes aparecen manifestaciones claras de imágenes mentales, representaciones de la situación, que son algo más que huellas que deja la percepción y que incluyen otros elementos que el sujeto tiene de la situación o el objeto. Si yo les dijese, piensen ustedes en la imagen, armen la imagen de un limón en este momento e imaginen su textura, imaginen su sabor. Ahí les tiene que dar hasta una cosa de si prueban un limón, tiene que ser una sensación corporal muy extraña la que están sintiendo en este momento. Las imágenes mentales son algo muy complejo, por supuesto, algo muy difícil de estudiar porque es algo tan interno. Un conductista ni intentaría estudiar ese concepto de imágenes mentales porque están tan preocupados por lo observable y por lo externo. Y es realmente como que son temas que son del orden
de nuestras capacidades mentales que son como muy internas y muy inacibles, muy difíciles de estudiar. Pero en contextos experimentales se hacen pruebas, se hacen diseños. Van a leer en este texto, por ejemplo, hay una prueba que a mí me parece muy atractiva, que es la que le hacen a unos sujetos en donde les están mostrando un espejo y entonces le dicen, bueno, imagínense, usted está ahí, qué sé yo, pero imagine qué sé yo, que aparece o que usted alcanza a vislumbrar, eh, imagine que está viendo una banana, una fruta, no me acuerdo cómo era exactamente el experimento, pero en realidad se trata de que es como un vidrio en donde se da la posibilidad de que se trasluce ese objeto real. Entonces, al final la gente lo está viendo a ese objeto, pero como a las personas se les dio la indicación de que imaginen el objeto, empieza a haber como una confusión entre lo que están percibiendo y lo que creen que es estar imaginando. Es decir, que la imagen puede llegar a ser algo tan vívido o tan vívido o tan nítido, que se produzca hasta fenómeno de confusión entre realidad e imagen interna que uno construye. Bueno, yo en realidad cuando leí esos trabajos de investigación experimentales, también eso me ayudaba a entender el fenómeno en algunas psicopatologías como son las alucinaciones mentales. Es decir, las alucinaciones en realidad está pasando algo que es un poco desnatural. Es decir, cuando una persona está en un momento alucinatorio y de repente ve un espectro o ve un bicho, o dice, ¡ay, hay un bicho, no sé qué! Ahí uno podría pensar, por supuesto que eso no es lo habitual, por eso se dice que es una psicopatología, pero ahí uno podría decir que está funcionando una mecánica mental en donde efectivamente una imagen está logrando imponerse incluso a la realidad fáctica, el común de la gente. No ve ningún bicho y esta persona está viendo un bicho, es decir, evidentemente que ahí hay algo que tiene que ver con el orden de un funcionamiento psíquico no muy apegado a cierta realidad más objetiva que todos compartimos. Pero la fuerza de las imágenes mentales parece que es como muy intensa. Y estamos hablando de que estas imágenes serían de nuevo una expresión de una capacidad representacional. Después van a ver que ahí, bueno, en ese texto es complejo muchas de esas investigaciones que se han hecho sobre las imágenes, pero acá lo que me interesa es esto que está diciendo, que es entender que acá es algo más complejo que una huella de perceptiva. Es decir, si yo tengo esa imagen de un limón, no es porque yo solamente recuerdo que alguna vez he visto un limón, sino que la imagen que yo construyo condensa probablemente múltiples experiencias que yo he tenido con los limones y probablemente yo ya ni siquiera me pueda acordar de memoria todas las experiencias que en mi vida he tenido con limones, pero hoy puedo armarme una imagen muy concreta y muy representativa de quizás muchos conocimientos que yo tengo con respecto a ese elemento, y esa imagen que me construyo tal vez sea algo que integra más saberes y conocimientos que solamente huellas perceptivas, ¿sí? Bueno, junto con las imágenes también están los dibujos. El dibujo es más que una copia de la realidad y supone, dice, la utilización de una imagen interna, de tal manera que el niño reproduce más lo que sabe de esos elementos que está dibujando que lo que efectivamente está viendo, ¿sí? Bueno, y el lenguaje, que consiste en la utilización de signos que sirven para designar objetos o situaciones. Bueno, el lenguaje de hecho es un poquito de lo que menos va a desarrollar en este texto, pero nosotros después vamos a seguir pensando más en profundidad cuestiones ligadas a lo que es el lenguaje. Después hay una aclaración acá en el texto cuando hace los dos sentidos de la representación. Es decir, cuando nosotros hablamos de representar, podemos estar haciendo referencia como ya al componente más operacional o al componente que vendría a ser ya como el resultante del proceso. Es decir, si yo dijera, bueno, a ver, ¿qué representación tengo yo
de un limón, yo estoy haciendo como buscando la imagen que vendría a ser como una resultante. Pero también la capacidad de representar puede estar haciendo más referencia al proceso o a la capacidad para la construcción de una representación, ¿sí? Entonces hay como aspectos que son más ligados al producto y otros que estarían como más ligados al proceso representacional, ¿sí? Entonces, bueno, ahí según los autores hay que estar como muy atento a ver a qué están haciendo referencia. Bueno, ahí viene toda la parte de la imitación, pero voy a pegar un saltito, lo de las imágenes, el componente, voy a pegar un saltito y quiero llegar a... Ah, bueno, ahí tienen algo que es muy interesante, que es nuestra capacidad de armar imágenes en nuestras mentes, de los esfuerzos que significan a una imagen, hacer todo un proceso de rotación mental, el poder definir, por ejemplo, si esas imágenes son idénticas o no son idénticas. Y para llegar a la definición de si esas dos imágenes son idénticas o no son idénticas, yo tendría que hacer como todo un esfuerzo de rotación tridimensional en nuestra mente, ¿ven? Entonces ahí se empieza a ver la diferencia entre armarme una imagen y la capacidad de representarla como una capacidad ya de empezar a operar también con una imagen, que es algo muy distinto a simplemente tener una imagen, sino operar operar con esas imágenes, ¿sí? Fíjense ahí también, acá y en esas pruebas les hacen no solamente la prueba puede ser determinar si son, es decir, determinar si son iguales o no. Por ejemplo, si en C son figuras que efectivamente si yo las rotara eh, son semejantes o no. ¿Ven? En esta imagen C hagan el esfuerzo y van a ver que no son iguales. Aunque yo las rote, vamos a ver que no son dos construcciones idénticas. Bueno, y ustedes ahí tienen la cuestión de reproductoras y anticipadoras, lo estático, lo dinámico. Bueno, ahí vienen cosas muy complejas. Yo no me voy a meter nunca en cosas tan complejas a la hora de evaluarlo. Pero básicamente, por ahí quédense en esto de lo anticipatorio y en esto de lo reproductor. Una cosa es como reproducir, que es más sencillo, otra cosa es anticipar, es decir, cómo sería el cambio, cómo sería la transformación de algo, que eso es lo que más le cuesta a la inteligencia. ¿Sí? Es decir, ya cuando se trata de que tenemos que hacer como operaciones anticipatorias de cómo sería la imagen de algo si hago determinadas cosas. Bueno, ahí van a ver que en los niños, por ejemplo, en los inicios de la capacidad representacional, lo que más va a costar es justamente ir desarrollando capacidades para poder representarme una transformación. Es decir, cómo va a ser, acá a los chicos, Piaget por ejemplo les ponía este tipo de tareas, decir, bueno, a ver, si tenemos este arco, y yo este arco lo extiendo, ¿cómo me va a quedar esa línea? ¿Sí? La extiendo y les quito la curvatura, ¿cómo me va a quedar esa línea? Y en general los chicos cuando son más chiquitos lo que suelen hacer es como hacer una línea recta, pero una línea que básicamente mantiene en términos perceptivos el mismo ancho que estaba viendo en un arco. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está habiendo es una enorme dificultad para poder percibir que la transformación que tendría un elemento. Y la transformación implicaría justamente que un arco se transforme en una recta mucho más larga, como en H. Bueno, esto que es la recta que da en el ejemplo H, implicaría que ya hay capacidades no solamente para representar, sino para lograr una imagen de transformación de las cosas. Y eso se da en edades más avanzadas. No me acuerdo en qué edad exacta, qué sé yo, ahí seguramente que lo explica. Pero los chicos, cuando son pequeños, todavía tienen enormes dificultades. Hay un ejemplo clásico de Piaget, que no sé si no se los mencioné yo, pero cuando los chicos tienen 4 o 5 años, vos si le pones así, le pones 4 pelotitas, así, y le pones 4 pelotitas así, y esto los chicos hasta los 4 años, 4 y pico, vos les mostraste y le decís dónde hay más pelotitas, y aunque haya exactamente la misma cantidad, en general te van a decir, en esta. ¿Por qué? Porque en esa distribución espacial ellos quedan apegados a una dimensión que están percibiendo y no puede la estructura todavía de conocimientos de ese periodo llegar a desapegarse de lo que perceptivamente les está dando como información, que acá
acá hay más. Acá hay más. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado la seriación y la numeración. Entonces que pueda llegar a decir, bueno, no, esto constituye una serie, entonces más allá del despliegue que tengamos en el espacio, la cantidad se conserva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, conservo la cantidad, entonces acá no hay más o menos en uno que en otro. Bueno, pero esa capacidad de la mente como para poder hacer este tipo de imágenes transformacionales de las cosas, para un niñito no se puede imaginar que simplemente es desplegar las pelotitas de otro lado, porque eso implicaría tener la posibilidad de transformar en mente una imagen que está devolviéndole la vista. Es decir, esas 4 pelotitas juntitas, pero en la mente no es tan sencillo que pudiera imaginar cómo sería desplegarlas en otra situación. Por eso se habla de que hay aspectos figurativos, como me figuro las cosas, y otro es cómo opero. Y son dos cosas muy distintas, ¿sí? En el dibujo en el capítulo ustedes ahí van a ver que lo desarrolla con mucha más profundidad. El concepto del dibujo toma un autor clásico que estudió la cuestión del dibujo que se llamaba Luquet y pone el acento en el concepto del realismo. El realismo como la característica más distintiva del dibujo, ¿sí? El realismo. ¿Qué quiere decir con esto del realismo? Que es un modo siempre en el niño de tratar, bueno, es como en la historia de las artes, digamos, es decir, si yo vuelvo a este librito que les mostraba hace un rato, es decir, bueno, todo el desarrollo cultural tuvo mucho que ver con cómo ir logrando una representación cada vez más realista. Va a tener que pasar muchos años para que llegue corrientes pictóricas en donde en vez de realismo haya un nivel de abstracción mucho mayor, ¿sí? Piensen ustedes qué distinto es el arte todavía en sus orígenes, o qué sé yo, el arte en la época del Renacimiento, el arte clásico de Grecia, de la Grecia clásica. Si hay algo que tiene que ver con una cosa muy representacional, y solamente en épocas históricas mucho más recientes aparece el arte abstracto. Bueno, en el desarrollo ontogenético, el dibujo infantil, que uno podría decir, bueno, es como una proto-representación artística de las cosas, la génesis muchas veces de las capacidades creativas en el mundo adulto, el componente básico es el realismo. Es decir, se busca la representación, se busca la figuración de la realidad, tal cual es, pero de una manera muy paulatina. Es decir, los niños buscan representar los objetos y las cosas que perciben, pero es muy paulatina la posibilidad de irse acercando hacia una representación realista. Ahí van a ver que Luquet habla como de distintas etapas, el realismo fortuito, muy sincrético. Van a ver cosas muy interesantes, esto del sincretismo, es decir, por ejemplo, la idea de que un niño representa también el movimiento. Esto es un niño y la mamá, o la mamá y el lavarropa, no sé cómo era la historia, pero en donde lo que se está buscando es la representación, es más que del objeto en sí, de lo que el objeto está simbolizando, de lo que está significando, y está en una misma imagen como condensando la idea de lo que es un movimiento, por poner un ejemplo. Esto es lo que se denomina lo del sincretismo, porque sincretismo quiere decir las cosas no están claramente diferenciadas, sino que están como todas ambiguas, integradas, entremezcladas. Ahí tienen unos dibujos, unos ejemplos bueno, de todo tipo de expresiones de esas capacidades simbólicas que muy paulatinamente van desarrollando, desde los trazos de distintos tipos, los movimientos circulares, los garabatos. Y ahí aparece un cuadrito en donde aparecen, ven, los distintos periodos. El realismo fortuito, en donde el dibujo es todavía prolongación de la actividad motora, consistente en realización de barridos del papel o garabatos, pero el niño descubre el significado del dibujo durante su realización. El realismo fortuito. Cuando dice que es fortuito, es decir, como por fortuna, de repente en todo esto,
algo empieza a ser mamá, algo empieza a ser papá, algo empieza a ser un perro, un gusano, un no sé qué cosa, pero es muchas veces fortuito ese enlace que empieza a darse y es como el salto entre primero el dibujo simplemente como una capacidad funcional o como un juego funcional del que hablábamos antes, a que el niño de repente en esa misma producción empiece a vincular su producción con algún tipo de simbolismo. El realismo es frustrado cuando todavía no es capaz de organizar en una unidad los elementos del modelo, coloca los elementos como puede. En la representación, por ejemplo, de la figura humana aparecen los cabezudos. Mi niñito está justo en esa etapa. A ver si lo encuentro. No, bueno, no, me voy a demorar mucho. Está justo en la etapa de armar unos cabezudos, constituidos por cabeza de la que salen directamente las extremidades. Ahí aparecen dibujitos que son de lo más divertidos. Estos vendrían a ser los típicos cabezudos. Mi nena los está haciendo en el baño cada vez que nos bañamos y queda todo empañado el vidrio. Los cabezudos ya están en esta etapa. Bueno, realismo frustrado, los constituidos por cabezas. Realismo intelectual, esto es lo más interesante, de ir viendo cómo la representación no es solo representación de lo que se ve, sino que empieza a ser la evidencia que es representación de lo que se sabe, representación de lo que se conoce de los objetos. Entonces, los objetos, dice, presentan los rasgos esenciales sin tener en cuenta, por ejemplo, la idea de lo que es la perspectiva. En términos de perspectiva, si nosotros pensamos en un rostro de costado, cuando vos me ves de costado, solamente vas a poder ver un ojo. Pero en los muchísimos dibujos infantiles, uno va a percibir que aun cuando aparece un rostro en perspectiva, aparecen dos ojos. ¿Por qué? Porque no está representando lo que sabe. Perdón, no está representando lo que ve. Está representando lo que sabe. Un niño sabe que los rostros habitualmente tienen dos ojos. Entonces, aun cuando has hecho un dibujo con una nariz, que es más fácil dibujar la nariz de perspectiva que de costado que de frente, de repente un niño dibuja un rostro de costado y se ve la nariz, pero pone los dos ojos. ¿Por qué? Porque sabe que tiene dos ojos. O creo que ahí aparecen también las cuestiones de las transparencias que se llaman. Entonces un niño dibuja la cabeza y dibuja el sombrero, pero con transparencia. Entonces se ven los pelos y se ve el sombrero. O se ve la casa y la casa no tiene perspectiva, sino que tiene mesas desplegadas las patas, porque el niño tiene que dar cuenta de que sabe que una mesa tiene cuatro patas. Bueno, entonces ahí aparece todo lo que se llama un realismo, pero que es intelectual. Lo que sé de esos objetos empiezan a ser representados. Por supuesto que esto me gusta mucho porque muchos de los libros infantiles, los adultos que ilustran los libros infantiles muchas veces tienen que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Nunca les salen tan lindos como a los chicos, pero muchas veces los adultos hacen como un esfuerzo de tratar de imitar, como quien dice, esto que es tan espontáneo y tan bello en cómo los niños van representando la realidad. Después yo creo que incluso de uno de adulto no les sale a veces tan lindo, no les sale a veces tan lindo como les sale a los chicos. Por ahí me gusta mucho, por ejemplo, el Milo Lockett. A mí me encanta muchas de las producciones que tiene el Milo Lockett. A ver, lo deben conocer, Don Milo Lockett se me ocurre. A ver cómo se escribe el Lockett, no me acuerdo. Milo Lockett. A ver si es así. Ahí está Don Milo Lockett. Las obras de Milo Lockett me encantan a mí. Porque tiene como todo ese juego. Tiene como todo un juego. Pero por supuesto que con capacidades adultas muy marcadas. Pero tiene como todo un juego de atraparnos y de atrapar a los niños también. Él no es un artista que se dedique a la infancia necesariamente, pero tiene algo que es muy atrapante para un niño. ¿Por qué? Porque juega con esto de mucho encontrar, como quien dice, los rasgos esenciales que hacen de que el realismo no sea un realismo virtual, un realismo visual, perdón, sino que sea un realismo intelectual que se denomina. Es decir, el saber que va empezando como a organizar la percepción.
¡Uy, qué lindo! Me encantó. Me encantó. Me gusta mucho. Bueno, yo me voy a poner a chumear más después. Pero me encantó porque estaba viendo ahí que también hay un Caperucita Roja. Que se ve que el Milo Lockett ha intervenido en algún cuento para niños. La valijita. Los clásicos por Milo Lockett. Ah, no los conocía. Bueno, me entusiasmó. Entonces, esa capacidad, digamos, de representar a través del dibujo pasa por esas distintas etapas y la dimensión, ven, ahí están los ejemplos que les digo de cómo las representaciones son intelectuales. Se representa lo que se sabe, miren, ahí se ve que está aprendiendo algo del sistema digestivo. Entonces, la comida entra y llega hasta el final. O sabe que los ojos tienen que estar aunque la nariz esté de costeleta. O sabe que las manos tienen 5 dedos y es muy difícil representar y dibujar bien una mano, pero entonces miren ahí como saben eso el niño ya, los 5 dedos, aunque sean un rastrillo, aunque sean, es muy lindo. Después, eh, esto creo que le llaman, a ver cómo es que le llaman, abatimientos, claro, abatir algo es como ponerlo en un plano, ¿se comprende? Entonces miren este carruaje, qué lindo. Lo abate y entonces se ven dos ruedas. ¿Por qué? Porque un carro tirado por un caballo tiene que tener dos ruedas. Al menos dos ruedas. O acá esta ronda también. No aparece todavía la representación con perspectiva. Una perspectiva implicaría que algo se ve, algo no se ve, algo queda oculto. No, acá todo va quedando abatido para dar cuenta de que se sabe lo que se está representando. Bueno, entonces, eh, es como que toda esta unidad tiene como por sentido que conozcamos sobre todo los fundamentos conceptuales de lo que son las capacidades representacionales, de todo lo que se está poniendo en juego cuando un niño está justamente en la etapa del desarrollo de empezar a apropiarse de ese orden simbólico que es la cultura. Una cultura, si es un orden simbólico, uno se puede apropiar de ese orden simbólico solamente a través de estas herramientas intelectuales que se empiezan a consolidar en el periodo de las operaciones intelectuales concretas cuando va surgiendo la capacidad de simbolizar la realidad. Entonces acá tenemos como los fundamentos que nos ayudan a entender los procesos psíquicos que se ponen en juego en el aprendizaje humano, como nos enseñaba Sabater, que se ponen en juego en los procesos de adaptación, que se ponen en juego cuando un niño juega, cuando un niño le empieza a leer, cuando un niño ve imágenes, cuando un niño interactúa con otros, interactúa con la cultura, le empiezan a narrar historias, le empiezan a narrar cuentos, le empiezan a dar orden, guiones, y ese es todo el proceso de socialización en el cual no somos pasivos, sino que muy activamente nosotros nos vamos a implicar, nosotros nos vamos a meter. Con un salto muy grande, como yo les explicaba, desde las funciones en donde las capacidades simbólicas requieren de menos esfuerzo del sujeto para su apropiación, que son los dibujos, las imágenes y otras como el lenguaje, en donde ahí sí vamos a ver que hay un esfuerzo muchísimo mayor para la posibilidad de apropiación de tu lengua. Que no quiere decir que los chicos no lo puedan aprender, no es que no lo aprendan con una fluidez impresionante, es decir, el lenguaje también uno ve que los chicos se lo van apropiando y de poquitas palabras que usan a los 2 años, mi niña que tiene 3 años y medio, tiene una riqueza ya de lenguaje increíble, la cantidad de palabras que ya maneja. Hay diferencias muy grandes entre unos niños y otros, hay diferencias entre los varones y las mujeres en la velocidad con la cual se largan a la utilización del lenguaje, pero en la comprensión del lenguaje van más parejos niños y niñas.
Pero digo, es impresionante después en esas etapas del desarrollo cómo es también la apropiación de ese orden simbólico. Por supuesto que después una cosa va a ser el uso del lenguaje oral y otra tarea muy distinta va a ser la apropiación del lenguaje escrito, en donde ahí es donde vamos a ver que es muchísimo mayor el grado de esfuerzo que va a tener que hacer el niño para la apropiación de la lectoescritura, ¿sí? Que es algo muy distinto solamente al empleo oral de la palabra. Bueno, y en ese punto ahí es donde yo les voy a retomar a otro texto que ustedes tienen, que es las anécdotas o las historias de una infancia en particular, la de una psicoanalista que se llamaba Françoise Dolto. Françoise Dolto fue una psicoanalista de niños de Francia que vive y desarrolla su obra fundamentalmente durante el siglo XX. Desarrolla su obra en el siglo XX. Y es una autora muy, muy importante en el campo de la psicología infantil. Tiene un libro muy, muy conocido que se llama... A mí me encanta mostrar los libros, no sé por qué. Se llama La causa de los niños. La causa de los niños. Y es muy lindo, porque cuando habla de la causa de los niños es porque ella hace una defensa realmente. Es un acto político de defensa de la niñez como etapa de la vida que merece no solamente un plus de derechos, sino de especiales cuidados por parte de la comunidad humana. Y sobre todo pone el foco en algo que hemos trabajado cuando vimos un poco lo de Sylvia Bleichmar, esto de la infancia como infari, como etapa en donde había algo que era no darles la palabra a los niños. Entonces prácticas educativas en donde había mucho de imposición, poco de proposición y casi nada de escucha de lo que los chicos tenían para enunciar o de lo que los chicos tenían para decir. Entonces ella en el siglo XX es como que trabajó muchísimo con niños, justamente con niños con determinadas dificultades en el desarrollo psicológico, en donde se podía apreciar que esto de el no haber sido escuchados deja como sus huellitas, digamos, es decir, y cómo hay muchas más posibilidades de un desarrollo armónico cuando hay contextos que sean capaces de poder escuchar más lo que los niños tienen para decir y posibilitar entonces el despliegue de esas capacidades como las simbólicas y también por supuesto no solamente las de la vida intelectual, sino las de la vida anímica, las de la vida amorosa, las de la vida de las emociones, porque una buena educación, por supuesto que requiere de atender a esas dos dimensiones humanas, las intelectivas, pero también las emocionales. Educar no es solamente tocar nuestras inteligencias, sino nuestros corazones en algún punto. Entonces, en esa clase, en la siguiente clase, que no va a ser hoy, sino que va a ser cosa que les voy a compartir ya la semana que viene. Yo creo que entre la clase anterior y esta, por hoy viernes, estamos más que suficientes. Entonces el viernes que viene yo les voy a desarrollar y les voy a leer de Françoise Dolto y vamos a hacer un poco más énfasis en el rol que ella le da al lenguaje y al establecimiento del lenguaje y a la lectura y a experiencias personalísimas de ella también como sujeta que se iba apropiando de estos órdenes simbólicos y de la lectura y de la posibilidad de leer y del encontrar también en los libros significados para sus vivencias personales, ¿sí? Entonces, bueno, eso probablemente lo vamos a trabajar la semana próxima. Ya como cierre. Como cierre no total, porque también vamos a trabajar el texto de Laura de Betach un poquito. Pero como cierre de esta unidad, de la unidad número 2 de nuestro programa y como cierre de nuestro semestre, en donde, como yo les había dicho, en este semestre nos vamos a limitar a la unidad 1 y 2 de este programa, que va a ser lo evaluado en el parcial.
Bueno, estimados alumnos, entonces cerramos este tema por aquí. Las capacidades de representación han sido el tema de hoy. Y la semana que viene vamos a redondear ya todo lo de la unidad 2. Les mando mis saludos.